Bueno, volvió después de... ¿Cuánto tiempo? Yo ya perdí la cuenta, pero era mucho, era mucho, sí, Varios nos dejó... Lo necesitábamos, Lo necesitábamos, necesitábamos. sí, lo hemos llamado y está de nuevo con nosotros Rodrigo Sánchez Ríos, nuestro psicólogo, más conocido en el ambiente como Gagán, así. ¿Se acuerdan cuando nos contó, las primeras veces que vino que nos trató de hacer... Gagán, ese es su... Gagán. ¿Qué sería como su nombre artístico? Es decir, no, es tu nombre. Es un nombre que me puso un maestro. Ahí está, ¿viste? Porque hace meditación. ¿Se acuerdan que trató de sacarnos buenos en algún momento? Trató. Mejoramos algo, pero bueno, después... ¿Qué se fue? Después se fue y quedamos a la deriva. Remo, pues no mejoro acá. Entonces me retiro nomás. Quedamos a la deriva. Bueno, ¿cómo estamos? Tanto tiempo, bienvenido. Bueno, buen día familia de LT7. Acá estamos, volvimos después de un año y pico. Así que estamos acá. Y con una linda propuesta de estar los martes, veremos a ver qué frecuencia y compartir algunos temas con todos ustedes que sean de interés personal y general. Bueno, y hablábamos, ¿no? Cuando en la previa decíamos y por fin pudimos coordinar el horario, porque bueno, obviamente tiene sus pacientes, sus cosas, y decíamos, ¿con qué tema arrancamos? Y si uno tiene que caracterizar este tiempo que vivimos, yo decía, y lo que reina es la incertidumbre, ¿o no? Cuando uno habla de cualquier cosa es como que la incertidumbre, esa cuestión de no saber qué va a pasar. Y decía, bueno, ¿cómo nos afecta esto de tener pocas certezas? Y pensaba, ¿no? Para no verlo todo tan malo, algunos dicen, esta es la oportunidad del cambio, las oportunidades vienen de la incertidumbre. Y otros dicen, no, bueno, pero yo necesito, a mí me da mucha angustia no saber qué va a pasar. Las certezas. Siempre he estado, cuando me plantearon el tema, dije, bueno, veremos que entre las certezas e incertidumbre está nuestro proceso de vida. Siempre cuando hablamos de incertidumbre estamos hablando de una sensación de miedo, de temor, de ansiedad, de angustia, por no saber algo. Hay algo que no sabemos y genera esta ansiedad, angustia o temor. El punto principal es que la incertidumbre es un desconocimiento del futuro. Entonces, por ejemplo, pueden ser un desconocimiento de la vida personal, que voy a hacer de mi propio futuro, la conexión con una incertidumbre personal. También puede ser una incertidumbre vincular, ¿qué voy a hacer en este vínculo? Y también incertidumbres sociales o más colectivas, como también la situación de un país, de una región, de una localidad, donde las incertidumbres nos invitan a enfrentar dificultades y obstáculos. Dijiste, bueno, puede ser en el ámbito personal, en el ámbito de la relación, en el ámbito general. ¿Es necesario, tener certezas para poder avanzar? Es decir, hay cuestiones que son más difíciles. Cuando uno habla a nivel general, no sé, ojalá tuviéramos la hora. Pero en esas cuestiones personales que uno dice, yo no sé qué quiero hacer o qué voy a hacer de mi vida o qué voy a hacer con mi pareja, algo tiene que cambiar. ¿Necesitamos nosotros como dar certeza a eso o podemos dejar que corra, que fluya? Y puede ser, mirá, lo que pasa es que cuando hablamos de las incertidumbres siempre aparecen como opuestos las certezas que son, nuestra forma de ver son certezas absolutas. Las certezas absolutas vendrían a ser creencias bastante rígidas, bastante, porque necesitamos saber algo del futuro, queremos controlar algo, todo el tiempo queremos saber algo del futuro. Entonces nos bancamos pocos las incertidumbres. La idea principal es privilegiar algunas certezas, obvio, que todas las personas tenemos certeza que vamos a hacer esta semana, cómo organizarte el año, si te vas a ir de vacaciones o no, si vas a ahorrar un dinero para terminar de construir tal parte de tu casa, qué vas a hacer con amigos, qué vas a hacer. Pero el punto principal es que la condición humana es incierta. Hay muchas situaciones que utilizamos nuestras certezas imaginarias o intuitivas, es decir, voy por acá a ver qué pasa. Pero el punto de lo cierto exactamente como una verdad absoluta no la tenemos, entonces nuestra condición humana es más incierta.
Rodrigo, ¿Cómo sacar pero- provecho a la incertidumbre? Pero dice, de toda crisis hay oportunidades, digamos. Entonces, ¿cómo sacamos provecho a la incertidumbre? ¿Cómo sacamos provecho? Lo que el gran desafío frente a una incertidumbre es bancarnos esa sensación de vacío, de no tener respuestas. Cuando Qué bueno eso. no tenemos O sea, respuestas. lo más difícil es eso. Claro, a mí me pasa en las consultas comúnmente o cuando demandan una respuesta en un primer encuentro, eso me pasa a mí. O sea, llega el paciente y te dice, bueno, no me dijiste ¿Qué nada. me pasa? No me- ¿Qué me pasa? Entonces es... ¿O qué hago? Decime ¿qué qué hago. ¿Qué me pasa? ¿Qué hago? ¿Por qué me pasa esto? Cuando no hay una respuesta inmediata, comúnmente nos sentimos muy frustrados. Entonces es el desafío de bancarnos esa sensación de vacío, porque es una condición que vamos a ir desarrollando, y en ese vacío cada persona se tiene que ir, cada persona, vínculo o sociedad, nos tenemos que ir alimentando de los recursos que tenemos para poder determinar un futuro. Marce, ¿Influye Sí. esto de las certezas, la realidad que vivimos a diario? Porque una cosa es yo sé perfectamente lo que quiero, lo que deseo, o creo que esto es lo correcto, pero después mi yo está influenciado por el todo, por todas las cosas que nos pasan a diario. Totalmente, vamos a percibir, van a ver que depende de las noticias. Ustedes que trabajan en noticias van a ver que la vulnerabilidad que tenemos como sociedad, porque si empiezan a bombardearnos con temas o comentarios que tienen una influencia muy negativa o muy desesperanzadora, obviamente va a generar una hipersensibilidad negativa y por ende un comportamiento que acompaña a esa negatividad y desesperanza, y vamos a estar todo el tiempo hablando de forma negativa. Claro. Entonces, el punto es el objetivo de ese comentario y si nos sirve a nivel personal y a nivel social ese tipo de opiniones tan negativas con respecto a qué va a ser, cómo bancarnos el desconocimiento de nuestros propios futuros. O sea, sí que, a ver, en un clima, en un ambiente donde ante esa incertidumbre uno ve que lo que venga siempre va a ser malo, es como que nos retroalimentamos todos y nos vamos condicionando por eso. Exactamente, entonces eso es uno de los puntos que me dicen, bueno, ¿cuáles son los recursos más prácticos? Hay que ver el sentido de la queja no tiene futuro, comúnmente cuando hay... Pero no sirve ni para catarsis, Rodrigo, porque a Para veces uno dice catarsis un quejarse. rato sí, el punto es Viva quejándote. cuánta verdad le vas a poner a esa catarsis quejosa, porque la catarsis significa, bueno, Me pasa sacate que un poco es la difícil máscara. no quejarse Sí. o tener buena onda cuando no puedes pagar la olla. Bueno, pero Cuando el totalmente. 10 de cada mes se te termina el sueldo. pero dicen Entonces, que a los pesimistas las cosas les salen claro. peor. No, totalmente, que estamos hablando de una cuestión difícil. Claro, claro. Estamos hablando de cómo enfrentar los obstáculos. Imagínense que pasamos no hace mucho, hace 2 minutos atrás, una pandemia, que el punto de incertidumbre planetario era muy significativo y fuimos tocados por esa incertidumbre de que no sabíamos qué va a pasar. Ahora estamos acá hablando sin barbijos, con más seguridad, porque el punto es que genera mucha inseguridad la incertidumbre. Entonces, el punto es que como hecho planetario, la fuimos pasando, esa es la capacidad humana. La capacidad humana es, como lo incierto es una verdad y lo certero es muy relativo, la capacidad humana se banca ese temblor para ver qué vendrá, nos bancamos el desconocimiento. El punto es cómo vamos a pasar este momento difícil. Entonces, lo que siempre vemos es no obsesionarnos con tantas respuestas. Cuando creemos qué voy a hacer, dónde voy a trabajar, cómo voy a trabajar, cómo
dónde voy a vivir. Está pasando mucho cuando empieza a aparecer como una ansiedad por la carencia de respuestas, empiezan a haber decisiones muy apresuradas y sin reflexión que no nos llevan a ningún lado. Entonces, el desafío y lo difícil es así como planteamos desde las necesidades económicas de cómo se va a llenar una olla. Creo y considero que el punto en ese gran desafío de llenar una olla o cualquier tipo de dificultad va a ser implementar los recursos que contamos en un principio y también facilitarnos entre varios los recursos que tenemos como para poder seguir avanzando personalmente y socialmente. Hay como un refrán, a ver si me acuerdo, que dice, si el problema no tiene, si el problema no tiene solución, no te preocupes porque no tiene solución. Y si tiene solución, preocupate en encontrarla. ¿Sirve más o menos para graficar un poco esto? De esto que decías de la queja constante, como dice Miguel, es muy difícil abstraerse, pero cuando la queja empieza a ser, y parece que nos vamos a otro tema, pero cuando la queja empieza a hacernos como una cuestión de boicoteo a nosotros mismos. Y puede ser, si vos mirás la queja como único recurso, el punto es, yo no digo no nos quejemos. No, acá si nos pasa algo tenemos, como seres humanos podemos quejarnos. El punto es quedarte con ese único recurso para vivir. Como también, por ejemplo, ante un desconocimiento futuro, el único recurso que podemos tener es culpar a alguien. O culpar o culparme. La culpa también es un recurso. Entonces, podemos estar... ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? Puede ser. O también podemos estar echando la culpa durante 20 años a una expareja de por qué a mí me fue mal en la pareja. Qué tema. ¿Se entiende? Entonces, si como recurso te quedó una fijación donde vos sostenés una creencia rígida, de saber sobre el futuro, como una soberbia absolutista de yo sé sobre el futuro, basada en la queja, basada en una negatividad absoluta, basada en la culpa, hay que evaluar los recursos con los que contamos para poder seguir viviendo, ya que vamos a seguir viviendo de una u otra forma. Y eso implicaría tener como un enfoque esperanzador dentro de los recursos que podemos implementar, temblando en las situaciones problemáticas. No digo no, porque también hay un recurso que es un positivismo hipócrita. Es decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, como una evitación continua de la realidad que puede ser a nivel personal o puede ser a nivel social. Entonces, bueno, es un recurso hasta que la situación problemática te va tocando cada vez más y ese recurso de evitación de contacto con lo que te va pasando, de hacer como que eso no existe, llega a su límite y la realidad o la vida te invita al desarrollo de otros recursos a implementar. Te pega una cachetada, digamos, para decirlo en otras palabras, cuando bueno, hablamos de recursos, ¿no? ¿Qué otro? A ver, hablaste de recursos que podríamos decir que son negativos si uno los sostiene en el tiempo y son únicos: la queja, la culpa, la victimización, el pesimismo extremo, como el optimismo hipócrita que lo llamaste. ¿Qué recursos podríamos tener? O alguien, digamos, que está en su casa y te dice, ¿sabes qué? Yo me siento que estoy en eso, ¿viste? Que no puedo salir de este círculo vicioso de que la culpa siempre tiene otro, todo lo malo me pasa a mí, y como que algo que en casa podamos hacer como ejercicio para cambiar ese chip que, ojo, nos vemos en más de un momento de nuestras vidas, a veces son hasta semanas o días, ¿no? Decís, che, hoy yo estoy infumable, no aguanta nadie, quiero cambiar. Primero, darte cuenta que que no es el único recurso que tenés. Ajá. Que lo importante es del tiempo que viviste desde la cuna hasta ahora, seguramente has pasado muchas situaciones de incertidumbre en tu vida donde naturalmente como ser humano has desarrollado algún recurso. Y entonces, también pensar que tus ancestros usaron recursos para poder estar, para que vos estés vivo o viva en este momento. Ya sea los inmigrantes viajaron,
de modo incierto, ¿no? Sin saber. Los del campo cuidaban su chacra, vinieron a la ciudad, o sea, hubo movimientos geográficos externos y también movimientos internos implementados en nuestros sistemas familiares que si empezás a reflexionar de todos los recursos y cómo fuiste transcurriendo y pasando la situación difícil, el obstáculo y el problema, eso te empieza a dar un poco de confianza y un poco de seguridad que esto también va a pasar y que en algún punto vas a desarrollar esos recursos. Esto es el enfoque esperanzador que intento sostener en la terapia, que a nivel personal y a nivel social, ¿no? Como decir, has pasado algunas cuestiones ya en tu vida y que desde decir, bueno, desde la muerte de un ser querido, o sea, piensen en la pandemia, todas las personas, mal o bien, implementamos recursos para estar en este momento hoy más tranquilos, más relajados, más equilibrados y con más confianza. Entonces, pasar del miedo a la confianza, de esa ansiedad por no saber sobre el futuro, a una respiración, decir, bueno, lo único que voy sabiendo es que puedo ir haciendo esto, y un enfoque más tranquilizador, decir, bueno, los recursos son muy diversos, no hay un catálogo de recursos. No hay un manual que me diga seguí esto, no. Puede ser, viste, un libro, la iglesia, tus prácticas espirituales, un amigo, una amiga, la familia, tu terapia, si haces terapia, pero no vamos a decir que ante las incertidumbres hay que hacer terapia. No, hay que ver con qué recursos te encontrás y con esos recursos vas a ir entrando al problema, a lo difícil, al obstáculo y así transitar. Lo que pasa es que para incertidumbre siempre hay que ser, primera mamá y primer papá es incertidumbre. Exacto, totalmente. Vos imaginate, ¿quién va a ser? ¿Cómo van a ser nuestros hijos? ¿Quién será nuestra pareja? ¿Estaremos con esta pareja toda la vida? Ay, no. ¿Qué harán nuestros hijos? ¿Cómo será? Comúnmente, lo más importante es no sellar con tantas escenas catastróficas el futuro. Porque, y más las personas que trabajamos con personas, es muy importante. Es una responsabilidad personal y social ver qué voy a plantear y con qué objetivo voy a plantear, porque del otro lado de la cámara hay vulnerabilidad por estos hechos significativos, es decir, bueno, la olla, la situación de no poder pagar una cuenta, se empieza, esto que pasó últimamente, se disparó el dólar y la gente empezamos a temblar por el mismo hecho del dólar y porque empiezan a decir como catástrofes sociales, que entonces ver la responsabilidad de qué voy a plantear sobre el futuro, porque hay un otro de ese lado que la ansiedad, la angustia y el estrés que le puede ocasionar es un plus a la situación. Recién hablaba Miguel del hoy, que es el de pagar la olla, pagar la cuenta, y después están los que se enferman a futuro. ¿Y qué le voy a dejar a mis hijos? Lo mismo que te dejaron a vos, hermano, laburá. O sea, no hay mucho secreto, ese es otro punto, el recurso de la preocupación como un modo de vida. Entonces también estamos tan obsesionados con el futuro. La preocupación como modo de vida, como todos nos sentimos un poco tocados, ¿o no? Claro, por supuesto. Vivimos preocupados. ¿Y qué les voy a dejar a mis hijos? ¿Y qué van a tener a futuro? Y ojalá que tengan salud y puedan laburar, ¿viste? O sea, más no le podés dejar. Entonces, la educación, qué sé yo. Acá había escrito, ¿no? Porque esto es un tema muy amplio que nos toca a todos, ¿no? Como decir, no podemos elegir todos porque somos incapaces de controlar. Y vuelvo al ejemplo concreto de que a nivel planetario pasamos una pandemia que no sabíamos que iba a pasar el mes que viene. Exacto. Entonces, miren la capacidad que tenemos los seres humanos para transitar
el desconocimiento sobre el futuro. Somos grandiosos. Entonces, quiero seguir confiando en esa capacidad porque así venimos de la historia. Claro. No es una opinión personal. Si miramos la historia, venimos de guerras, venimos de catástrofes sociales, y cómo la inteligencia humana, con todos sus recursos, siempre aparece algo que nos contiene, nos abraza y nos permite seguir. Rodrigo, gracias por haber vuelto, de verdad, ¿eh? Te esperamos prontito para seguir hablando. Gracias y un abrazo a todos. Ahí está Rodrigo Sánchez Rives, él es licenciado en psicología y es como nuestro gurú. Lo necesitábamos, ¿no? Bajar un poco en estos días tan Es nuestra tan revoltosos. certidumbre. Nuestra certidumbre. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. 8:30. Nos vamos a la pausa. ¿Tuviste consecuencias de la lluvia?